No, te veas esto, le estoy diciendo, no es. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de capacitación, formación y en definitiva un encuentro de amigos. En esta oportunidad con la participación nuevamente de Juan Martín Pajés, y le damos la bienvenida también a Luciano Miranda, amigos de la empresa Ecoquil y de ACME. En esta oportunidad para hablar de lo que es este control de roedores en la industria frigorífica, en establecimientos de engorde a corral y granjas porcinas. Nuestra intención es generar un espacio de diálogo, de aprendizaje, intercambio de experiencias y entre todos ir generando acciones que contribuyan al avance de la industria frigorífica. Así que, Juan Martín, sin más preámbulo, nuevamente agradecerte siempre por la predisposición para sumarte y participar de estos encuentros. Así que lo dejo a cargo tuyo y de Luciano. La recomendación de siempre para este tipo de encuentros: mantener los micrófonos apagados. Dudas, preguntas, además de las que ya formularon en la inscripción, hacerlos a través del chat. Así, terminada la presentación, podemos generar una conversación. La idea, como siempre, tratar de que en una hora y 20 agotemos la temática. Y como siempre, lo que no se puede responder en este momento, nos comprometemos a hacerlo con posterioridad. Así que, Martín, una suerte y muy buena disertación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a FIC por invitarnos. Con Luciano compartimos varias capacitaciones. Hace tiempo que, bueno, también con este tipo de iniciativas como las de ustedes, entre colegas nos damos una mano también y promovemos un poco toda esta modalidad, ¿no? Que está buena, que es la de compartir conocimientos con colegas, con profesionales con los que a veces nos encontramos en los frigoríficos o en la industria cárnica, y creo que hay una necesidad de determinados conocimientos como lo que es el manejo íntegro de plagas, que hemos tenido la oportunidad en los últimos años de desarrollar incluso propuestas de formación con algunas universidades. Y bueno, es seguir sumando a este tipo de iniciativas que están buenas. Creo que estas herramientas que se les ocurren a ustedes ofrecer, proponer, es lo que levanta el estándar, ¿no? Lo que nos ayuda a ser más competitivo, a estar a tono con lo que se pide, ya sea a nivel local como a nivel internacional. Desde mi parte, corregime, Luciano, si me equivoco, en lo que es manejo integrado de plagas, Argentina estamos bastante bien comparado con otros países de la zona. Creo que tiene que ver mucho con lo que nos empuja a nosotros, son los clientes, son ustedes, son las empresas que tienen estas exigencias, principalmente una exigencia de un organismo como SENASA. Te ayuda mucho porque te ponen a tono con lo que se requiere muchas veces afuera, y te ayuda a profesionalizar. Yo creo que Luciano después les va a contar la experiencia de él, a qué es lo que hace, y que creo que trabaja también bajo la misma motivación a veces de hacer crecer esto. Yo rápido les comento, estuve el año pasado en la Pest World, una feria internacional de lo que es manejo integrado de plagas en Estados Unidos, y la verdad que te encontrás con que los americanos tienen todo al alcance en cuanto a tecnología y novedades, pero no aplican ni el 50% de lo que tienen. Y nosotros aplicamos más a veces tecnología y procedimientos que ellos que tienen todo al alcance. Pero es porque nosotros tenemos la necesidad de crecer y de estar a la vanguardia, medio como que a veces nota que
que en algunos sentidos las empresas de allá se han quedado un poco, igual que México. Pero bueno, eso fue gratamente veo que tenemos posibilidades de competir y de desarrollar buenos servicios también para industrias tan exigentes como la de la carne. Así que bueno, sin aburrirlos, yendo al grano, vamos a avanzar y voy a empezar a compartir la presentación. Bien, yo lo que les voy a comentar en esta charla, a ver, el tema de roedores en lo que es manejo integrado de plagas es muy amplio, es el módulo completo de una diplomatura. Una diplomatura que está desarrollada incluso como posgrado, pero bueno, me pidieron comprimirla y desarrollarla. Teniendo problemitas para pasar de página. A ver, denme un segundo. No hay problema, con tranquilidad. Sabemos que estas cosas, cuando uno las hace en vivo, pueden ocurrir, así que es la clara demostración de que estamos en real time. Bueno, vamos a ver, tener paciencia entonces. Mientras bueno, tanto, ahí va pasando. Yo, como siempre, como moderador, anfitrión, ¿viste? Me falta algo. Juan Martín Pajés es bromatólogo, especialista en higiene y seguridad de los alimentos, coordinador y docente de la Diplomatura en Manejo Integrado de Plagas Urbanas, Industriales y Vectoriales de la Universidad Católica de Córdoba, docente en carreras de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Río Cuarto y de Villa María, socio fundador de Coquil, consultor ambiental del Ministerio de Ambiente de San Luis y de empresas privadas nacionales e internacionales, director técnico de empresas de rubros varios, disertante, conferencista y ha participado en varios seminarios públicos y privados, que eso había omitido de hacer en la presentación, y se me ocurrió que era bueno para llenar este tiempo mientras ponías en marcha. Bien ahí. Muchas gracias, Daniel. Un maestro. Bueno, ya estamos bien. Se me ocurrió subir esta frase, que la verdad no tengo ni idea quién es este Arthur, pero la frase que trae a colación está buena. Y está buena porque cuando hablamos de plagas y hablamos de manejo o gestión integrada, hay un factor que es determinante, que es el tiempo. El tiempo nos apremia cuando tenemos un problema de roedores o de moscas o de cucarachas en cualquier actividad, no solamente la industria cárnica, sino en cualquier lado. Creo que es algo que nos pone los pelos de punta y nos pide que lo resolvamos inmediatamente, y con las plagas no es tan sencillo. Ya vamos a ver que la presencia de plagas en cualquier ámbito de los que vamos a desarrollar hoy no es algo accidental, es una serie de descuidos que tuvimos nosotros o nuestro vecino o alguien, porque no podemos echarle la culpa a las plagas en sí mismas, incluso vamos a dar un planteo filosófico de lo que nosotros concebimos como plaga para que tratemos de entender de qué se trata. Yo no les voy a dar hoy recetas de cómo hacer el control en los distintos ámbitos. Yo les voy a ayudar a que entiendan por qué tenemos ese problema, cómo lo podemos detectar, cómo podemos principalmente evitar el asentamiento de roedores en este tipo de actividad, ¿sí? Y en el tiempo siempre decimos que a veces el trabajo realizado, logrado durante muchos años, se puede caer en 2 semanas. En 2 semanas volvemos a punto cero si soltamos el tema, si no lo continuamos. Entonces, siempre quienes ya han visto mis charlas van a aburrirse en la primera parte, pero traigo a colación lo que pasó en la Edad Media, que tiene que ver con el planteo filosófico de lo que yo quiero definir de conceptuar como plaga. Sí, no hay ningún organismo en la naturaleza que haya venido a ser una plaga, a molestarnos, a generarnos pérdidas económicas, a generarnos la contaminación de los alimentos, a generarnos los daños estructurales de los que ya conocemos. Nosotros somos los que definimos con una especie de facilismo a un organismo como plaga, ¿sí?
Ya vamos a ver puntualmente en el tema de los roedores cómo es que tenemos esta relación con ellos desde hace muchísimo tiempo y pagamos las consecuencias de esa serie de descuidos que les menciono, a lo que convierte un organismo en plaga. Y haciendo referencia a no tantos años en la historia de la humanidad, volvamos a la Edad Media, donde todos habrán escuchado hablar, y más ahora con estos trajes que se ha vuelto moda, que estamos con el tema del COVID, de la peste bubónica. La peste bubónica azotó la humanidad durante muchos años, incluso llegó hasta América, y hay ciertos historiadores que atribuyen a que fue, obviamente, un desequilibrio generado por el hombre, así como ahora le echamos la culpa a que por qué comen los murciélagos y le buscamos la vuelta a cuestiones de costumbres. No tiene mucho que ver con ese tipo de cuestiones. Yo creo que es también una falta de conocimiento del entorno que tenemos, una falta de conocimiento de la biología, de la naturaleza, de los organismos, que hacen que nos equivoquemos. Y así sucedió en Edad Media. Se decía que se decidió combatir por cuestiones relacionadas con la religión a las serpientes y a los gatos, que eran los principales depredadores de los roedores. Imagínense en la Edad Media, en los asentamientos de ciudad donde no teníamos cloacas y las condiciones de higiene y manejo de alimentos inclusive eran dejaban bastante que desear a lo que conocemos ahora. Eliminamos los depredadores naturales de los roedores y tenemos una gran proliferación debido a que queríamos matarlos con los primeros raticidas que se nos ocurrió confeccionar a base de arsénico y cianuro. Sí, matamos muchas ratas porque había mucha cantidad y una pulguita saltó al hombre y ahí tuvimos la peste bubónica, ¿no? ¿Y por qué mató muchas y no todas? Porque después ahí descubrimos un comportamiento que el roedor identifica los alimentos por color, olor y forma y no los vuelve a consumir más si detectan que les hace daño. Ya vamos a ver cómo es ese comportamiento y por qué es importante conocerlo a la hora de tratar de prevenir el ingreso en nuestros establecimientos. ¿Sí? Pasando rápido este tema, ese bastoncito que llevaban los doctores en aquel momento era para ahuyentar los roedores que se cruzaban debido a la cantidad que había. Y ese pico que ven en la máscara era para llevar hierbas, para evitar el olor, para no ser afectados por el olor, la podredumbre, y a la vez creían que una mezcla de aceites esenciales que ponían en esas hierbas también ahuyentaba al virus, ¿sí? Ahuyentaba a los que todavía no conocían bien, que los enfermaba. ¿Cómo es este tema de lo que les decía inicialmente de la relación con el hombre? Los roedores pertenecen a un orden, son mamíferos. Dentro de los mamíferos son la especie de mayoría de las 4.000 especies. Yo les tiro números, digamos, aproximados, no quiero que me tomen con precisión lo que les digo, pero de las 4.000 especies de mamíferos, 2.000, perdón, acaba de estrellarse una paloma en la ventana, hablando de plagas. Lo que les decía que los roedores de las 2.000 especies, se ríe Luciano porque ya tenemos algunas anécdotas al respecto. De las 2.000 especies de roedores que tenemos, 3 son identificadas como plagas. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Cómo hacemos un análisis de esta situación y a qué conclusiones vamos a llegar? Bien, los roedores que tenemos definidos como plagas, que ya vamos a mencionarlos, desde que se dieron cuenta que era más fácil conseguir alimentos viviendo cerca del hombre, en vez de salir a cazar, es de que los tenemos de compañeros desde ese entonces, acompañándonos en todas nuestras actividades, en todo nuestro desarrollo. Saben que tenemos roedores hasta en la Antártida, saben que, y con eso ya les tiro un dato de lo que puede llegar a pasar en una cámara frigorífica. Tenemos roedores desbordados en las grandes urbes, en las grandes ciudades del mundo. Lo pude corroborar, estuve en un par de plazas en Estados Unidos, del otro lado de lo que se conoce, que todo el mundo habla de Nueva York, de la población de roedores. Yo estuve en San Francisco, exactamente en la otra punta, y realmente a la noche te caminan las ratas por el lado de los bancos, brotan de todos lados. Es incontrolable en algunas situaciones y es como para respetar y tener en cuenta
en nuestras industrias, en nuestra actividad, que tenemos que tener un conocimiento más acabado del tema para poder realmente hacer frente a este tipo de situaciones. Bien, no quiero hablar tanto de la... A ver, el concepto de plagas son todos organismos que tengan una gran capacidad de reproducción, que contaminen nuestros alimentos, que transmitan enfermedades, pero a mí el punto que más me interesa destacar, que creo que es el que le da más importancia a todo este tratamiento, es el daño económico que es producido por las plagas. Y principalmente el daño por roedores dentro de las plagas, porque podemos hablar de moscas, de cucarachas, de otras plagas más. Los roedores son los que más daño generan a todas las actividades relacionadas con el hombre, y principalmente con lo que es alimentación. Se dicen que se estiman que destruyen el 20% de las cosechas de cereales. Esto es información de la OMS. Se calculó hasta hace unos años que el promedio estaba en 33 millones de toneladas. Hay un valor un poco más alto en los países en desarrollo. También hay otra parte de la pérdida que se genera en los depósitos, que se genera en el mal acondicionamiento de la mercadería, y en algunos países se dice que llega hasta el 50% del total de los alimentos producidos que son contaminados o dañados por roedores. Entonces, estamos hablando de un número muy importante a tener en cuenta. Yo creo que más allá de lo que los veterinarios, que supongo debe haber muchos en este momento y conocen la zoonosis que pueden estar relacionada con los roedores, hay muchísimas más enfermedades, y sin exagerar en este momento y ponernos sensacionalistas, tengamos en cuenta que si hacemos desinfecciones de suelas, de calzado, antes de entrar a los establecimientos, porque creemos o sabemos que el COVID puede estar en determinados lugares, en determinadas superficies, si tenemos roedores, yo creo que el roedor no necesariamente va a pasar por nuestros filtros sanitarios, ni tampoco va a completar los protocolos de desinfección. El roedor va a entrar desde el exterior, y así como puede cargar algún virus, así ya sabemos que puede cargar salmonela, ya sabemos que puede cargar un montón de enfermedades y parasitosis, y van a ingresar a nuestro establecimiento, y tenemos que hacerle frente con mecanismos de control que ya les vamos a mostrar Luciano Miranda qué alternativas tenemos para desarrollar. Sí, Luciano. Perdón, buenas tardes. Básicamente hay algo muy importante que dijiste, que el daño ocasionado por roedores es mayor por contaminación que por consumo. Es mucho mayor en proporción, o sea, de donde transita el roedor, obviamente con sus subproductos, aquí le llamamos subproductos, con su orina, con sus manchas, justamente con orina, con excretas, el roedor va justamente, segrega sus glándulas, también van contaminando todas esas superficies, donde tocan que obviamente hay alimentos, ¿no? Entonces es mucho mayor el daño por contaminación que por consumo. Sí, por eso después es importante el me monitoreo. gustaría que desarrolles bien, Luciano, el concepto de la neofilia y de la fobia que tienen a los objetos, que tiene que ver con el desarrollo que vos tenés de las trampas, de las cebaderas. Eso me parece importante para que lo entiendan los que están en esta actividad, de cómo es, del porqué del diseño, que no es un capricho de la forma, sino que hay un estudio por detrás de mucho tiempo que tiene que ver con lo que yo creo que es lo más importante del manejo o de la gestión integrada de control de roedores de cualquier plaga, es el conocimiento de la biología y el comportamiento, más allá obviamente de lo que se proponga como desarrollo o mecanismo de control. Si no conocemos esto, no sirve de nada, no vamos a entender cómo funcionan las alternativas de Luciano, y cómo obviamente lo más importante, evitar el ingreso. Bueno, lo que tienen en pantalla son los protagonistas de lo que queremos aprender a controlar y evitar tener en cualquier actividad, no solamente en los frigoríficos, sino también en un feedlot, en una granja porcina, en nuestra casa, en algún galpón, en la planta de balanceado, en el camión, en donde se les ocurra. ¿Sí? Es importante, son ratas, es importante identificarlas. Sí, sí, es importante identificarlas, porque el comportamiento, si bien ya vamos a ver los hábitos, el comportamiento a veces difiere.
y tenemos que conocerlo. Yo, de paso, yo no sé si está mi amigo Ricardo Ferrario en la charla. Me estuvieron pidiendo recomendaciones bibliográficas. Les muestro un libro de una persona que está en este momento en la charla, que incluye contenido de lo que yo voy a desarrollar hoy acá. Es importante identificar a los roedores a la hora de establecer el programa de control. Me interesa saber del roedor, me interesa saber de estos organismos plaga. Me interesa saber primero por qué transmiten enfermedades, cuál es su hábito que hace que sean para nosotros plagas, aparte de roer. Sabemos que el mayor daño lo generan porque necesitan gastar sus incisivos debido a que le crecen de tal manera, hasta 13 centímetros en un año pueden llegar a crecer, que es algo imposible debido a que no podría masticar sus alimentos y moriría de hambre. Entonces el roedor necesita roer para sobrevivir. ¿Y dónde va a generar esta acción? No es que coman cartón ni que les gusten los cables, lo va a hacer donde se sienta cómodo, donde se sienta seguro. Normalmente ese es el tablero de alguna fábrica, de alguna planta de silos. Lo va a hacer hasta que llegue al cobre, pero hasta cuando llegó al cobre nos generó que se nos paró el transporte donde llevábamos los granos al silo, o que eran la ventilación del criadero de cerdos, donde de pronto en una hora se nos murió toda la producción porque era pleno verano, y hasta que detectamos el problema y hicimos la reparación, no aguantaron. Imagínense que nosotros tenemos el pliego más exigente que tenemos en nuestra actividad, no es de la industria alimenticia, sino que es de las centrales nucleares. Nosotros hemos sido proveedores de la central nuclear de Embalse, y realmente me sorprendí cuando vi el pliego que establecía un programa muy intenso, preventivo para roedores, y me contaron que hubo hace muchos años un caso de que un roedor llegó a un tablero que era el que comandaba las bombas de enfriamiento de uranio, ¿sí? Y llegó a ser un apagón de una ciudad y podría haber sido un desastre nuclear a causa de un roedor. Entonces, a partir de esas experiencias es que se exigen programas preventivos de servicios de gestión de roedores en ese tipo de lugares. O sea que tenemos que prestar atención. Lo que yo les voy a dar, no voy a profundizar tanto en algunas cuestiones, porque quiero transmitirles el conocimiento que tengo, de mi conocimiento empírico en las distintas actividades que a ustedes les interesan. La bibliografía, la información respecto al ratón doméstico, al Mus musculus, al Ratus ratus y a la rata norbergica, la pueden encontrar en cualquier lado, y realmente se las recomiendo. Les vuelvo a recomendar el libro de Gestión Integral de Plagas de Ricardo Ferrario, entre otra bibliografía muy interesante para identificar y trabajar sobre este tema. Pero simplemente quiero comentarles un hábito que es muy interesante. El roedor acumula alimentos, en su madriguera, en su escondite. Esos alimentos no va a consumirlos completamente. A la vez tiene un metabolismo acelerado y va a orinar cada 10 minutos y a defecar cada 30 minutos. Es un animal de hábitos nocturnos, con lo cual durante el día va a estar en ese lugar donde se están pudriendo sus alimentos, donde está orinando, defecando, va a tener crías en ese mismo lugar y van a morirse otros roedores en ese mismo lugar. Ese foco infeccioso, que por sentido común nos damos cuenta que existe debido a ese hábito, es el que necesita el roedor para poder ver. ¿De qué manera? El roedor tiene muy desarrollado el sentido del olfato, ¿sí? Y de esa manera puede, debido a glándulas lipídicas que va desparramando por los lugares donde transita, siempre contra una superficie. Después Luciano le va a explicar el por qué y cómo es la ubicación de los mecanismos de control. El roedor va recorriendo lugares y va dejando su olor, sus manchas de grasa que normalmente se pueden identificar, que es lo que le permite a él y a otros congéneres poder moverse a gran velocidad en esos lugares. Si no generaran ese hábito de que por ese foco infeccioso que van esparciendo microorganismos generadores de ese olor que les permite a ellos ver, y otras características interesantes que después les va a comentar Luciano del sentido kinestético
que logran tener con los músculos, con los pelos, con los bigotes, para poder orientarse y moverse a gran velocidad, es el que a nosotros nos complica para el control y necesitamos realmente de un asesoramiento o conocimiento más acabado del tema para poder realmente establecer una estrategia. Igualmente, tenemos que entender el roedor. Bueno, algo interesante para tener una idea, después les voy a dar unos números aproximados de cuando nosotros ya avistamos roedor en un establecimiento, cómo podemos predecir la cantidad que tenemos de acuerdo al momento del avistamiento. Y miren ustedes la gran capacidad reproductiva que tienen los roedores en esta presentación, en donde realmente con una parejita de roedores, ¿no?, podemos llegar a tener un desastre en nuestras instalaciones en muy poco tiempo, considerando que comen entre 20 y 30 gramos, perdón, entre 15 y 25 gramos de alimento por día, pero como bien decía Luciano, no es lo que comen, sino más bien lo que contaminan en esa acción. Y tengamos en cuenta que toman entre 30 y 50 mililitros de agua por día. Un macho alfa puede consumir hasta 84 gramos, 85 gramos por día de alimento, con lo cual si lo multiplicamos por esta población, que normalmente cuando vemos uno es porque tenemos cientos, son bolsas de alimento balanceado, ¿no?, en los criaderos de cerdo, en el feedlot, que se van por día. Y no nos damos cuenta, porque están en los comederos, porque están en alguna disposición que no nos damos cuenta hasta que ya realmente tenemos una alta infestación. Bien, vamos a arrancar con unas de mis favoritas en cuanto al manejo interior de roedores, que son las granjas porcinas. ¿Qué necesita cualquier plaga para desarrollarse, para establecerse? Ellos buscan lo mismo que nosotros: agua, alimento y refugio. ¿Logran ver lo que tenemos acá en la granja? ¿Sí? ¿Coinciden que tienen todas las condiciones para que se desarrolle la plaga? Obvio. ¿Sí? ¿Y dónde creen que, bueno, yo pregunto como si estuviera en la clase, me voy a contestar a mí mismo? El roedor no sabe todavía lo que hay ahí adentro de esos galpones, no conoce la maternidad, no conoce la planta de balanceado. La rata viene desde lejos, ya porque percibe el olor del enterramiento sanitario, percibe el aroma de los muertos y percibe la proteína que tiene disponible en ese lugar que todavía no conoce. ¿Y por qué pasa esto? Y porque a veces quizás no hicimos bien el enterramiento sanitario, quizás no hicimos correctamente las adecuaciones, porque son lugares que a veces no le prestamos suficiente atención, no seguimos los procedimientos, los protocolos que nos piden que sigamos. Y bueno, el roedor va a llegar ahí, sí, inevitablemente, como otros depredadores, como los carroñeros, pero el roedor tiene un problema. Tenemos un problema nosotros, en realidad, con el roedor. El roedor regula su dieta. Y cuando llega al punto en donde ya está saturado de proteínas o de grasas, va a buscar hidratos, va a buscar vitaminas, y va a empezar a avanzar. Y ya el agua la tiene, porque tenemos efluente, tenemos gran cantidad de agua en todas las actividades que vamos a hablar de la industria cárnica. Entonces, con el agua no tenemos problema, ¿sí? Más si tenemos derrames y tenemos posibilidades de oportunidades para que el roedor haga sus asentamientos cerca, lo va a hacer. Después va a tener la planta de balanceado, después se va a cansar la planta de balanceado y va a seguir avanzando, y ya vamos a ver cómo. Pero esto no es algo que suceda de un día para el otro. Esta es una serie de descuidos, toma meses. Un roedor avanza 15 metros por día. Ustedes saben que en su actividad las dimensiones son bastante grandes por la cuestión del manejo ambiental que deben respetar. Entonces 15 metros no es tanto. ¿Y por qué avanza 15 metros y no 100 metros? Porque el roedor es de hábitos escurridizos, pero no se preocupen, después va a avanzar de a 100 a 200 metros de una noche a otra. Quédense tranquilos que va a tomar confianza a medida que nosotros no hacemos nada, y una serie de descuidos que les decía que arrancan desde el enterramiento, desde los efluentes. El roedor va avanzando, y ese es el motivo por el cual en SENASA hablamos de la primera barrera que se propone para control de roedores, que ya les va a decir Luciano en sus trampas, en sus cebaderas, por qué es el diseño y qué es lo que recomienda. En esa cebadera, ¿qué hay? Hay refugio,
Recuerden, hay alimento, debería haber alimento, debería haber un cebo, por lo menos estruzado, parafinado en el peor de los casos, en donde el roedor tenga disponibilidad de alimento y de refugio a medida que va avanzando, porque es atraído por los aromas que van cambiando a medida que avance, ¿sí? Entonces ese roedor, en este caso, supongamos que no tenía las suficientes trampas con cebo de Luciano, y siguió avanzando, y llegó a avanzar a tal punto que llegó a los galpones. Y en los galpones va a encontrar agua, alimento balanceado. No le interesan los chanchos, no le interesa la carne todavía. Entonces ahí sí se va a volver y le va a avisar al resto. Pero ¿cómo es que se va a volver? ¿Quién iba a buscar esto? Los exploradores. Los roedores tienen una organización jerárquica en donde los machos alfa designan betas. ¿Cómo lo hacen? No me lo imagino todavía, pero lo hacen. Entonces hay dos betas, en donde uno es más beta que otro, en el sentido que un beta prueba los alimentos y el otro lo observa. Entonces, lo que les decía que pasó en la Edad Media, de que se dieron cuenta que el arsénico y el cianuro les generaba un gran malestar estomacal y encima moría, entonces no, dijeron, no, esto blanco no lo vamos a comer y no se lo va a comer nadie más. Y así lo hacen con los alimentos que van encontrando en el camino, entonces hasta que ya tienen toda la información al respecto de su entorno, ya tienen información que necesitan sobre los alimentos disponibles, y ahí sí, de una noche a otra se vuelven a donde están el resto de la población y se te llena la rata, se te llena el galpón de roedor, el galpón, el feedlot, el frigorífico o lo que sea. Una vez que vos ya tenés las ratas en el galpón, en los galpones abiertos inicialmente, donde pueden entrar y salir libremente, van a ir avanzando con los demás galpones por el alimento. ¿Por qué? Porque el alimento, mientras más te acercas a la maternidad, más nutritivo, más interesante puede llegar a ser. Y sin ser tampoco sensacionalista, esto me lo han contado quienes están en esta actividad, que a veces los roedores compiten con los cerditos en la maternidad, dañan los ojos de estos para que no puedan alimentarse y se prenden a tomar leche. A mí me parece la idea, la imagen visual, más allá de si es cierto o no, quizá otro especialista de aquel grupo me puede corregir, es impactante. Yo creo que es bueno que sea impactante para que nos imaginemos, porque si yo encuentro un establecimiento que me pide ayuda para tratar de hacer un plan de manejo de gestión integrada de roedores, en donde las ratas ya están tomando la leche de las chanchas, yo la recomendación es, lamentablemente no creo que haya mucho que hacer. En otro tipo de charlas digo algunas barbaridades como ya hay que quemar todo e irse a otro lado porque es insalvable. Pero, y bueno, lo dije igual. No es para tanto, pero sí, es grave y ustedes saben que quienes se dedican a esto, que no solamente hablamos de las pérdidas, la contaminación que podemos llegar a tener, las enfermedades que podemos llegar a tener, sino el daño que hacen los roedores al equipamiento que sabemos que viene de países modélicos, que viene del exterior, que es muy caro, es tremendo, ¿no? Y acá en esta presentación les muestro todos los lugares sensibles que tenemos que tener en cuenta para el control, ¿no? El enterramiento, los galpones abiertos, el alimento balanceado y finalmente la maternidad. Evitar el avance de estos lugares, porque es muy difícil una vez que ya llegaron, que ya se instalaron, lograr sacar a los roedores de estos lugares, ¿sí? Hay estrategias, ya les voy a comentar algunas estrategias, los conocimientos teóricos de los tipos de cebado que se pueden plantear ante determinadas situaciones. No nos va a dar el tiempo para desarrollar todo, pero bueno, es como para que vayan tomando nota a quienes les interese de dónde tienen que buscar. Y si yo les muestro esta foto del cableado donde podemos tener problemas, que viene de los techos, como es la foto acá donde está el aislante y se muestra el cableado. ¿Qué tipo de roedor es el que deberíamos prestarle atención? Luciano, vos que tenés micrófono, o habilitalo. ¿De qué roedor hablamos cuando estamos hablando de este tipo de zonas? Vos que quizás no sabés mucho de criaderos de cerdo. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho. Normalmente depende la roída, pero son roídas más
Normalmente Ratus ratus es una roída más prolija, por así decirlo, porque el incisivo es más pequeño, y, perdón, mus musculus, y Ratus ratus tiene mayor necesidad de roer, y es más común por altura ver a Ratus ratus que roe. Perfecto. Entonces, ¿cómo tengo que establecer cómo me recomendás orientar el monitoreo en este caso? Bueno, básicamente ahí lo que habría que hacer es un monitoreo intraposicional en altura. Yo no sé si se ve, yo después lo voy a mostrar con el PowerPoint, pero hay una serie de cebaderas, por eso muchas veces cuando ustedes van a ver el control, muchas de las empresas ven el control que lleva a cabo una empresa de control de plagas, y el problema, justamente, hay que diseñar un programa donde se adecue a la problemática de ustedes, no hacer un control básico, el clásico control que uno vemos con caños alrededor, cebaderas en todo lo que son las superficies en los laterales, justamente por el comportamiento tigmotáxico que tienen los roedores. Tigmotáxico, ¿qué es? Siempre ellas caminan, siempre transitan, eso que hablaba de los 100 metros, eso se determina como rango de acción, es el comportamiento del roedor desde su madriguera hasta la fuente de alimentación y después vuelve. Es como si nosotros todos los días vamos, salimos de nuestra casa, vamos al trabajo, después vamos a un bar y después volvemos a casa. Bueno, ese sería el rango de acción humano. Bueno, o vamos a visitar a un familiar o lo que sea, pero siempre tenemos una conducta finalizando en nuestra casa. En el caso de los roedores es lo mismo, pero ¿qué pasa? Eso es la superficie. Hoy algo que no se da, que no se hace un control, es en altura. Y normalmente hay problemas en altura. Tienen posiciones en industrias y porque hay estivas. Entonces, ¿qué pasa? En los cableados, cuando se dañan, problemas de incendio se generan, cortos, también todo lo que es con el sistema de cámaras, lo cual, si no hay monitoreo en altura y la actividad se centra en la altura, tenemos que hacer monitoreo intraposicional con este tipo de elementos, que después les voy a mostrar, que tienen a su vez para fijar en la altura. Bien, ahí hace referencia en el libro de Ricardo. Nosotros conocemos por Senasa que nos pide 3 barreras, pero en el libro, si lo pueden ver, nosotros trabajamos a la realidad hasta con 8 barreras, que una de las barreras es la que dice Luciano, la que se establece en altura. ¿Sí? Tenemos muchas posibilidades de definir barreras, como por ejemplo en los desagües, en las cámaras, que son lugares que no son tenidos en cuenta. Normalmente nos acostumbramos a ver el cerco perimetral, perímetro de edificio e interiores, y las posibilidades de control son mucho más amplias, que nosotros cuando ya llegamos ahí, ya es tarde, tenemos que trabajar en ese roedor que puede entrar por altura, en ese roedor que puede entrar, esa noruega que puede entrar desde abajo, desde las cámaras, ¿sí? Es una manera de un poco ampliar el concepto para entender por qué es funcional tener este concepto de varias barreras, varias zonas de control que se tienen que desarrollar. Voy un poquito más rápido para que pueda dejarle espacio a Luciano para dar su presentación. Corrales y feedlot. Perdón, feedlot. Hago referencia a una importante que la tienen muy en cuenta los veterinarios, la leptospira. Tengamos en cuenta también muchas otras, ¿no? Pero hago referencia a esto porque es por ahí la que más se conoce, si bien podemos también tener alguna situación con triquina relacionada, vinculada con los roedores, la traigo a colación nada más para que la tengan en cuenta. No voy a tener tiempo rápido. Las primeras plagas en la historia de los frigoríficos en nuestro país no fueron precisamente los roedores, no fueron las moscas, sino que fueron los perros cimarrón, que lamentablemente hubo que exterminarlos porque esos perros estaban acostumbrados, antes de que se establecieran frigoríficos, a tomarse la sangre caliente de los animales recién faenados y de consumir las vísceras. Entonces, al aparecer los frigoríficos, estos perros andaban muertos de hambre, empezaban a atacar a la gente y realmente se volvió un problema. Hay un libro muy interesante de los perros del fin del mundo y muchas historias que tienen que ver con estas primeras plagas que aparecieron. Y me va a decir, pero los perros no son plaga.
Y ahí ya entramos en otro planteamiento filosófico del concepto de plaga. Si a mí me genera un daño económico, si no, pregúntenle a un veterinario qué hace cuando ve un perro o materia fecal de un perro gato dentro de un frigorífico. Puede llegar, no sé si clausurar, pero sí es un llamado de atención bastante importante. Nada, era como para conversar un rato, pero no vamos a tener tiempo. ¿Por dónde entra el...? Perdón, me salté el tema de contarles muy rápido con el tema del feedlot. Tengamos en cuenta dónde tenemos desarrollo y asentamiento y donde tenemos que tener mucho cuidado. En los comederos, debajo de ellos, ahí tenemos asentamiento, desarrollo de madrigueras, Noruega, obviamente, Norbergicus, como quieran decir. En la parte de balanceado seguramente podemos tener de las dos, de la rata negra o la noruega. En los muertos y en los comederos de cualquier tipo, y obviamente en los efluentes. En los efluentes tenemos agua, hasta que después van a buscar alimento a otro lugar. Y nada más para que tengan en cuenta que volvemos a la misma lógica que vimos con los cerdos, nada más que acá es más sencillo, es más rápido el asentamiento debido a que está todo más cerca, no con ciclos, como a veces vemos con el tema de los galpones y la disponibilidad de alimento por zonas. Entiendan que yo me dedico a la gestión integral de plagas. No conozco en profundidad sus procesos industriales, simplemente, como les decía, el conocimiento empírico que tengo de la experiencia de haber desarrollado controles y programas de control en estos tipos de actividades, y lo que aprendí simplemente estoy transmitiendo. No es que sea el dueño de la verdad, que sé todo lo que se necesita para poder hacer un buen manejo de esto, simplemente misión de conocimientos nada más. Frigoríficos. ¿Le gusta la carne a los roedores? Y yo les diría que no más que los granos. Los granos les gustan más que la carne, y hay roedores que les gustan más, hay un tipo de roedor que le gusta más la carne que a otros, pero obviamente con esta cuestión de que ellos regulan su dieta, van a avanzar. ¿Cómo llegamos a tener un problema en un frigorífico? Si bien seguimos lo anterior, van a ser atraídos por los efluentes, donde tenga disponibilidad de agua, van a encontrar en los corrales que hay gran cantidad de maíz por el alimento que se les da a los animales ahí. ¿Y cómo van a empezar a avanzar? Van a empezar a avanzar por los desagües, van a ir siguiendo los caminitos, digamos, ya sabían que había maíz, que había alimento, y van a entrar al desagüe, y ahí la rata noruega va a hacer desastres en los desagües, porque se va a sentar en un nivel, digamos, si esta es la base del desagüe, va a hacer madrigueras, va a hacer roturas a esta altura para que durante el día, cuando corre el agua, no se inunde, y después a la tarde, cuando terminen de limpiar, si limpian correctamente, va a tratar de ingresar por algún lugar donde tenga disponible alguna rejilla que hayamos dejado mal sin colocar correctamente, y ahí encuentran las vísceras y van a empezar a ir a las zonas sucias seguramente, inicialmente, hasta que van a estar en las menudencias, hasta que pueden llegar a las cámaras, donde pueden llegar hasta desarrollar otro tipo de pelaje, engrosar la piel, y ya les voy a contar dónde pueden alojarse también en las cámaras a menos de integrado y bajar por los ganchos y morder la media res. Este tipo de alternativas de rejillas y arrecifón son las que se recomiendan para esta actividad. Sé que no es posible tenerlas y disponer de ellas en todos los lugares donde querríamos, pero bueno, les muestro lo que sería el ideal. Si no lo tienen que hacer más fuerza, más hincapié en el control desde exteriores. En mi experiencia, en este tipo de lugares, ¿se pueden encontrar roedores? Sí, se pueden encontrar roedores. ¿Cuáles son los puntos vulnerables en estos lugares? Los equipos de frío, porque los equipos de frío tienen conexión con el exterior por las mangueras, por los cableados, y si a veces esos no están bien cerrados o correctamente, ahí facilitamos el ingreso, o puede llegar a ingresar por un desagüe, ¿por qué no? Pero la experiencia que tengo es que es la rata negra de los techos, es la que baja por las gancheras, la que hace daño, y normalmente es por alguna oportunidad que se dio de algún defecto en el mismo equipo, ¿sí? Hasta he visto que en lugares donde tenemos condensación, rompen la protección de las mangueras para que se genere la condensación, que es la gotita de agua que tienen también para tomar agua, y ni que hablar de la disponibilidad de alimento, de proteína que tienen en una cámara frigorífica. Desarrollan mayor pelaje, se pueden instalar, pueden sobrevivir,
acostumbrarse a consumir alimentos en este entorno. ¿Sí? Esto no me lo contaron, yo lo he visto lamentablemente, y bueno, ahí hay que hacer un trabajo, obviamente llegamos a la misma conclusión, siempre hay que trabajar, hacer mucho hincapié con las barreras físicas, con el orden, con la limpieza, con tratar de hermetizar el lugar lo más que se pueda, y evitar este tipo de situaciones, ¿no? El roedor avanza, el roedor busca huecos, busca grietas, rendijas, hendiduras, donde tiene la capacidad, de acuerdo a la forma de su cuerpo, a la forma de su cráneo, que puede ingresar. Una vez que ingresó ya puede seguir rompiendo y agrandando el ingreso para otros roedores. Alternativas de control, vamos a trabajar con lo que está permitido. A mi preferencia, los bloques extrusados. Después, Luciano, yo quiero que, sin ofender a nadie, con el tema de repelentes, a mí me parece que es una alternativa muy interesante, y en una bibliografía que estuve leyendo recientemente, habla de las barreras orgánicas que se recomiendan a veces para el control de roedores, en donde se mencionan algunas plantas y arbustos que, debido a su aroma, repelen a los roedores, y me parece que es un poco la oportunidad que desarrolló Luciano con sus productos. Obviamente tenemos que trabajar con productos habilitados por SENASA, simplemente para que tengan en cuenta alternativas de control, que no solamente son los cebos que conocemos, sino que tienen que ver también con las estrategias, con los artefactos que vamos a utilizar para la captura. El tipo de cebado es importante, sí, de acuerdo a la situación. Tenemos bibliografía que nos habla de un tipo de cebado que tiene que ver con una saturación. La saturación de cebado es un método que desde hace muchos años, si no mal recuerdo, es un tal O'Connor en 1948, propuso una alternativa que es de saturación. Esto lo que por ahí juega en contra es que lo plantean desde el punto de vista económico, que sí, que en vez de trabajar con cebos de 20, 30 gramos, trabajen con cebados, puntos de cebados de 250 gramos, de acuerdo a la situación. Si ya me preguntan desde el punto de vista servicios, ¿esto mueve la aguja en los servicios? Yo le digo que no, porque cuando el 10% de los costos de un servicio se supera el 10%, ya estamos haciendo algo mal. Y si te hablamos de un caso grave, donde necesitamos controlar rápido la plaga y no tenemos el tiempo debido a cómo funcionan estos anticoagulantes y necesitamos tener un resultado más rápido, yo creo que no está mal trabajar con el método de saturación. Tenemos otros métodos también de control, que es el método a pulso, que normalmente se trabaja, que es la colocación de cebos con un distanciamiento determinado, y que se hace una medición sobre la cantidad de gramos consumidos, y después se hace una ponderación. Eso me parece bárbaro a nivel conocimiento e investigación. A veces no tenemos tiempo y la situación no nos permite a que podamos buscar tantas respuestas. Necesitamos soluciones inmediatas y tenemos que tener mecanismos que nos ayuden a encontrarlo rápido, ¿no? Y más en esta industria, en este momento del país, en donde no podemos equivocarnos en nada. Necesitamos respuestas rápidas. Y nada, bueno, mecanismos de monitoreo. Tenemos luces UV con un método que es para detectar orina por la fluorescencia que pueda llegar a detectarse con este tipo de mecanismos. A veces no es posible en determinados rubros, como en los criaderos de cerdo, en el feedlot, porque cuando tenemos presencia de almidón, esto también hace fluorescencia ante la luz UV y no nos permite hacer un monitoreo con exactitud. Sí, en un frigorífico está bueno, y en otros rubros, entre otros rubros alimenticios también. Tenemos también, que estos yo los he usado y están buenísimos, los boroscopios, realmente para ver dentro de algún panel o dentro de algún bloque o alguna pared en especial o techo, si hay actividad, si hay fecas, están buenos. Después, algo un poco más moderno, hay sensores de temperatura, que te permite ver sobre el cielo raso o sobre alguna pared de Urlock si tenés actividad de roedores, ¿sí? Nada, simplemente poner en conocimiento que el monitoreo es clave, la información de los resultados de la actividad, cómo uno presenta al cliente
los resultados de la actividad, el consumo o los hallazgos, es muy importante que sea muy visual, muy práctico, muy rápido. Nadie tiene tiempo de ponerse a ver planillas y descifrar después en el plano dónde está. Busquen formas rápidas de visualizar dónde está el problema para que por ahí, quizá ustedes uno no lo detecta, pero alguien que conoce el sector puede saber por qué en esas cebaderas 23, 26, 27, 29 hay actividad, y te va a decir sí, porque dejamos ahí cerca del otro lado un scrap o un producto que los atrae, y bueno, ahí tenemos la puerta de entrada al establecimiento. Gente, disculpen la velocidad, simplemente es que quiero hacerle espacio a Luciano porque es importantísimo lo que él tiene que mostrarles. Como les decía, este es un tema muy amplio, para mi gusto es uno de los más interesantes relacionado con las plagas, y tiene como para mucho más desarrollo. Esto es como una introducción, algunas herramientas para saber en cada rubro dónde tenemos que hacer foco en los controles, y bueno, le dejo lugar a Luciano. Gracias, Martín. Bueno, mientras se va preparando Luciano y vos dejás de compartir la pantalla, así puede acceder Luciano. Les cuento que Luciano es ingeniero en ciencias del ambiente, gerente de investigación y desarrollo en ACME, que es la empresa líder en productos para el control de plagas. No solamente es proveedor del coyote, sino que también para todo lo que es el control de plagas. Martín, excelente como siempre lo tuyo. Ahora ha quedado congelada, ahí está. Tomamos nota de tu mail y tu teléfono, así que las dudas te llamamos y lo hacemos en directo. Muchas gracias, Daniel. Reitero que si quieren hacer alguna pregunta por el chat, la pueden ir generando, también completando la encuesta que hacemos habitualmente en estas charlas. Y Luciano, si estás preparado, todo tuyo ahora la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por darme este espacio. Una pequeña salvedad, no soy líder en lo que compete a plagas, sí por ahí en un segmento como es el nuestro, en la industria de control de plagas, se fabrican enormidad de productos, de insecticidas, rodenticidas, trampas. Bueno, quizás en ese segmento, en lo que son trampas y en todos los productos que van a ver, sí tenemos liderazgo, pero no de la totalidad, porque hay productos que en ACME no fabricamos, porque la idea nuestra es enfocar en cierto tipo de control de plagas, que es lo que se llama MER, que es el manejo ecológico de roedores, que es algo que ya está habiendo tendencia a nivel mundial, y bueno, y ahora un poquito les voy a hablar de eso. Gracias básicamente por el espacio que me dieron, gracias también a Martín, que me llamó y me dijo, ¿te sumás? Sí, con todo gusto, si puedo aportar mi humilde granito de arena, lo voy a hacer siempre, así que les agradezco por este espacio, ante todo. No sé, yo pongo compartir ya pantalla. A ver. No sé si se ve ahí. Sí, sí, perfecto. Bueno, recién Martín hablaba de lo que era los puntos, un mapa de puntos de monitoreo. Esos puntitos que uno ve, que hablaba de hasta 8, como se dice, 8 áreas o anillos contenedores para lo que es el control de roedores. Es como si fuese una trinchera, es como que los roedores son nuestros enemigos, se van acercando y nosotros tenemos distintas tropas, por así llamarle, que van a responder. La idea es que no llegue a lo que nosotros queremos proteger, que normalmente es el área donde están nuestros productos, ¿no? O sea, materias primas, producto terminado. Ya habíamos hablado antes de lo que el roedor genera por contaminación, que es algo mucho mayor que el consumo que ellos tienen. Así que bueno, vamos a poner estas barreras. Nosotros lo que tenemos que lograr es que el roedor no ingrese. Ahí van a ver las barreras, perímetros, tienen un montón de sinónimos. Acá en este caso yo voy a mostrar 3, también se adecúa en base a la superficie y a lo que ustedes tienen que cubrir, ¿no? Normalmente se estilan a que sean 3 o 4. Normalmente 3. Acá pueden ver un plano donde está el
el perímetro exterior, que sería el alambrado, como muchos le dirían, algunos no tienen alambrado y es todo el material. El área exterior, que es a la edificación, que es el segundo perímetro, y el primer perímetro, que es el perímetro interno. Bueno, lo que vamos a ver, perdón, no sé si se ve, tendría que agrandarlo. Perdón, tratando de Ponelo ver. en pantalla completa en tu Lo PC y quiero ver. va a salir completo. Estoy viendo a ver si, porque justo no estoy en mi computadora y estoy tratando de... ¿Ahí está bien? Ahí está, perfecto. Bueno, ahí vemos los anillos, que es el mapa de puntos de monitoreo, y normalmente en una industria se van a encontrar, siempre me gusta si alguno tiene algo para participar, uno siempre cuando da una charla aprende de los demás. Yo normalmente soy quien más incorporo conocimiento porque hay cerca de 50 personas con las cuales uno puede compartir esta información. Van a haber caños. Normalmente no sé si vieron caños en industrias. Bueno, que están en el perímetro, lo que llamamos el tercer perímetro, el perímetro del alambrado. Bueno, eso en teoría, en buenas prácticas de manufactura o determinadas normas como Hazard, POE, SAIB, no está permitido. Perdón, Luciano, te corto acá, te hago la aclaración para darte, sí. Por BRC, quienes tienen la certificación o andan en busca de esto, ya están prohibidas hace rato, por todo lo que es normas de inocuidad, no solamente BRC, otra normativa más de inocuidad, no tienen que ser estaciones con llave, por una cuestión del bioterrorismo, por una cuestión de seguridad y también por eficiencia, mejor eficiencia del cebo, el alimento que uno busca que se conserve ahí. En un caño abierto tenemos todas esas condiciones desfavorables que vos lo que vos bien mencionas del punto de bioseguridad también respecto a lo que queremos conservar y lograr con ese punto de control. Nada, era para... La BRC es muy clara en donde no permite ya el caño hace muchos años, y supongo que las otras normas de inocuidad que no conozco tan a fondo, pero también plantean de que sí o sí tienen que ser tanto de interiores como de exteriores, todas con llave. Perfecto, gracias. En este caso, porque todavía yo he visto industrias donde se sigue utilizando esto, obviamente la gente desconoce de esto. Fíjense ahí como podemos ver arriba, en el margen derecho superior, cómo hay alimentos donde esto está sujetado con alambre de forma casera. Las empresas que brindan, muchas empresas, no todas, que brindan este servicio, van a ver que el cebo, como está sujetado con un alambre, los cebos están hechos, los cebos rodenticidas normalmente están hechos a base de parafina o cera de parafina, con la temperatura en pleno verano vamos a ver que se desprende. Entonces, justo con el metal, con ese alambre, el que está agarrado. Así que bueno, lo que se va a dar muchas veces es que se genera el acarreo, o también, en el caso de que haya una inundación, el traslado del cebo es algo común y puede llegar a cualquier línea de producción generando contaminación cruzada. Algo clave que tiene que estar bien anclado en una estación cebadera del cebo, es fundamental. Por otro lado, no tiene que ingresar la mano o cualquier organismo blanco. En estos caños, que van a ver de 110, puede perfectamente ingresar una mano, lo cual eso no tiene que ser selectivo para la especie de control. Por lo tanto, que hay normas donde dice que justamente el orificio no puede superar los 5,5 centímetros de circunferencia, de diámetro, una estación. Que eso también se los voy a mostrar, pero bueno, tengan en cuenta esto al momento de auditar su propia planta, o aquellos que hacen el servicio, ¿no? Lo que son estos caños que realmente son peligrosos. También, cuando hablábamos, hay estudios que se han hecho, hay una teoría que se habla de la teoría de Robert Corrigan. Robert Corrigan es un rodontólogo americano, yo tuve la posibilidad de conocerlo, es una persona muy agradable. Hay un documental en Netflix que es muy interesante de roedores, que se llama Rats, y realmente pueden encontrar bastante información ahí. Hay una morfología del desarrollo del estudio para desarrollar una estación cebadera. Una cebadera que tiene, o sea, cuando hablamos de cebadera tenemos estaciones, pero hay una estación cebadera que es que tiene cebo. Puede ser cebo no tóxico, que ya en breve van a llegar a la Argentina, son netamente para monitoreo, yo después también se los voy a mostrar,
pero fíjense que tiene un pasaje de interáreas, o sea, los dos orificios, les voy a mostrar dos orificios. ¿Por qué estos orificios? ¿Y por qué uno enfrentado? Porque el roedor puede ver la salida, entonces eso estimula que ingrese. Por otro lado, acá van a ver que tienen los receptáculos de sebo, como pueden ver a la izquierda. Fíjense, o sea, acá hay dos pernos sujetados donde colocan el sebo. ¿Por qué es tan angosta? Ustedes van a ver que estas estaciones son angostas. Bueno, porque justamente nosotros no queremos que dentro de la estación se forme una madriguera. Lo que hablan de las madricebaderas los americanos, madriguera y cebadera, eso no tenemos que lograr nosotros. Sí que encuentren un espacio cómodo para alimentarse, o sea, que lo determine como una zona trófica, trofos de alimentos. Entonces, fíjense la cebadera del medio, fíjense qué grandes que son. Esas cebaderas se usaban hace años, hoy todavía en el mercado se siguen viendo. Puntualmente en el mercado argentino, ¿no? Fíjense el tamaño, eran cebaderas donde colocaban cebos, colocaban placas adhesivas, colocaban trampas, pero en realidad la cebadera debe ser selectiva. Por eso en la última foto van a ver que en la foto de la derecha, que realmente esto tiene una distancia muy corta. ¿Por qué? Porque Robert Corrigan dice que, este rodontólogo que le hablaba, que para estimular el consumo del roedor hacia el cebo, para que coma realmente cómodo, o sea, hablamos de neofobia, miedo a lo nuevo, neofilia, que antes hablaba Martín, adaptación a lo nuevo. Es un obstáculo nuevo para el roedor es muy escurridizo y desconfiado. Ingresar a esa caja le va a llevar un tiempo. Ahora, si la estructura de esa caja, si la morfología ayuda, estimula a reducir esa neofobia, ese miedo, es lo ideal. Por eso, este tipo de construcción de cebadera, este diseño, que es el que más estimula, por eso lo angosto, porque los laterales del roedor hacen que esté continuamente, está en contacto al momento de la circulación dentro de la cebadera, y eso le da más seguridad. Es como si nosotros estuviéramos encerrados en un cuarto de 50 centímetros por 1 metro y dos puertas. Seguramente vamos a estar más seguros que si estuviéramos en una habitación de 4x4, si nos estamos escondiendo de alguien. Bueno, básicamente eso para que vean cómo es la morfología de este tipo de estaciones cebaderas, no estaciones. O sea, hay un montón de estaciones, estas son las cebaderas. Por eso muchas veces cuando vean en industria van a ver la misma estación muchas veces, y no, cada perímetro tiene una función, una estación. Perdón, Luciano, te agrego algo más a lo que comentaba recién del cebo no tóxico. Realmente es muy importante, como con todas estas fobias que tiene el roedor ante lo nuevo, también tiene una gran desconfianza con el alimento. Entonces, más allá no me voy a detener a explicar cómo funciona el raticida, si de pronto acostumbramos al roedor a tomar confianza de que puede consumir alimentos que tiene disponible con estos cebos no tóxicos, cuando después cambiamos el cebo y ponemos el que tiene el raticida, tenemos una mayor efectividad en el tratamiento, más rápido. Digamos, ayuda muchísimo. Primero que nos dice, che, ¿qué cantidad podemos estimar la población de roedor, la infestación que tenemos con el consumo de este cebo que no le va a generar desconfianza? Va a acostumbrarlo a ir a comer a esa estación. Y después, una vez que ya tenemos una estadística, un conocimiento, podemos medir la población, ahí cuando aplicamos el cebo generamos un control mucho más rápido, mucho más efectivo de lo que lo haríamos sin esta alternativa que bueno que Luciano comenta que está por entrar. Muchas gracias por la observación. Y un detalle, ustedes van a ver algo en las estaciones cebaderas, un roedor más o menos necesita como máximo un orificio de 3 centímetros para ingresar, necesita 3 centímetros de orificio para poder ingresar. Hasta un Ratus norvegicus de mayor porte, eso como máximo, no se olviden que donde entra la cabeza entra todo, porque el roedor es cartilaginoso, o sea, donde entra el cráneo ingresa todo el cuerpo. De tal forma que a veces van a encontrarse cebaderas, que esto ustedes lo pueden medir, estaciones con un orificio mucho más grande. Entonces, ¿qué sentido tiene esa estación cebadera? Si la estación cebadera, aparte tiene que permitir el no ingreso de una mano. Cualquiera diría, pero qué razones puede meter la mano ahí dentro? Bueno, es común que eso pase, que saquen cebos operarios, que saquen los cebos o por robo, o también que ingrese una especie no blanco. Entonces, el orificio es clave. Fíjense
el tamaño y aparte hay normativas que obligan. Entonces, cuando vean dentro de su planta, el orificio de la estación cebadera es fundamental. Si no, no tiene sentido, porque está permitiendo el ingreso de organismos no blancos, que no, o sea, aquellos que no son roedores. Eso ténganlo en cuenta. Por otro lado, muchas veces la gente dice, no, pero la rata, ¿cómo va a ingresar acá? Claro, no sabe lo que antes le mencioné. Hasta empresas mismas de control de plagas, que en su desconocimiento, que ellos deberían ser quien más sepan, un roedor a través, por 3 centímetros como exageración ya puede ingresar. Hablamos de roedores higienantrópicos, ¿no? O sea, cercanos al hombre, que desarrollan su actividad vital cerca del hombre. Acá pueden ver el tamaño de la última foto a la izquierda, el tamaño de estos roedores. Fíjense, en este caso murieron dentro de la estación. Esto es una estación de primer perímetro. Las estaciones de primer perímetro son estaciones muy económicas. Nosotros en su momento al mercado lo sacamos porque la gente utilizaba caños, que si bien están prohibidos, nosotros dijimos vamos a sacar una herramienta que salga más económica que un caño cortado manual. Y sacamos esta herramienta que pueden ver. Es una estación que tiene, como pueden ver, un perno transversal. Ese perno uno puede colocar los cebos, la empresa de control de plagas manipula los cebos y se colocan a presión. Como ustedes verán, no tiene piso y no tiene llave, pero tiene otro sistema que justamente es seguro, que está el momento de fijación. Fíjense cómo en la foto superior podemos ver que esto tiene un sistema de estaca. Yo no tengo una estaca acá cercana, pero ahí la pueden ver, la estaca, que esa estaca lo que hace justamente es fijar esta cebadera al perímetro externo, donde normalmente hay césped, acá lo pueden ver. Esto tiene una cruceta donde nosotros fijamos esta estación. Y después es de fácil monitoreo, se baja la palanca y uno puede monitorear el cebo. Esta es la cebadera hablamos de tercer perímetro, o sea, el perímetro externo, el que va cercano al alambrado. Es algo extremadamente económico, más económico que un caño, por eso a veces nos llama la atención cómo hay gente que utiliza todavía caños habiendo una herramienta específica diseñada para esto y con un costo más económico que un caño. Bueno, después, el armado de etiquetas. Muchas veces, ¿qué tiene que decir una etiqueta? Normalmente tiene que poner a la advertencia, que es cuidado, que hay un rodenticida. En el caso que haya un rodenticida, normalmente es en las estaciones, como antes mencionamos, cebaderas, la advertencia, el número de estación, el nombre comercial del rodenticida, puede o no estar, sí o sí tiene que estar el principio activo de ese rodenticida, el antídoto, justamente si una persona se intoxica, el responsable de seguridad, teniendo esta información, aunque esté volcado a planillas, lo que puede hacer es, con estos datos, informar al médico o al personal de salud que va a atender a esa persona que se intoxicó, que en este caso, bueno, es vitamina K1. Después el teléfono de la empresa y normalmente el logo de la empresa que brinda el servicio. Bueno, después está el armado de cartelería, indicadores, porque muchas veces no podemos ver qué hay, dónde está o está tapado. Entonces uno tiene que poner un cartel indicativo de que ahí hay una estación. Obviamente puede estar el número de la estación, ahí no es necesario, sí, la advertencia de peligro, ahí podemos ver cómo está. Estaciones de segundo perímetro. Hablamos del primer perímetro alambrado, el segundo, que es el área exterior de la edificación. En este caso, como les hablé antes, estas estaciones que son de un tamaño compacto, el tamaño justo, muchas veces van a ver esas estaciones gigantes, innecesarias, como antes yo les hablé, que ese tipo de estaciones lo que hacen es generar una madriguera, o sea que juega más en contra que a favor, porque también el cebo, cuando el roedor ingresa, si ya tiene otra fuente de alimentación y no se alimenta del cebo, no se olviden que el cebo tóxico está hecho normalmente en un 70% de parafinas, algunos menos, porque tienen cera de parafina y eso aglomera mejor, entonces se necesita menos cantidad, pero igualmente, ¿cómo utilizan ellos ese cebo? Como un aislante para formar madrigueras, lo roen, lo despedazan en granitos y arman las madrigueras dentro de la cebadera. Por eso que es algo fundamental que el tamaño de la cebadera sea el correcto, el necesario, no esa cebadera gigante que van a ver muchas veces. Sí hay cebaderas de mayor tamaño que después vamos a ver por qué tienen más tamaño. Pero muchas veces las empresas que brindan los servicios meten una misma cebadera para todo.
Eso no sirve. Ahora vamos a ir viéndolo. Acá vemos el segundo perímetro, que ya se las había mostrado. Fíjense, tiene una ventaja, que es que son versátiles, se pueden colocar de manera vertical o horizontal. Y de las dos formas camina perfectamente. Eso para ocupar espacios es clave, porque realmente la cebadera entorpece mucho la comodidad de quienes están adentro trabajando. Entonces es fundamental que ocupe el menor espacio posible y que realmente sea efectiva. Hay distintos sistemas de anclaje, también tenemos otro sistema de anclaje, que a ver si hay algún divisor, aguárdenme. Ahí va. Fíjense, para quitarlo muchas veces, puede ser perfectamente una linga, no hay ninguna norma que hable de cómo fijar la superficie, fijar a la superficie, a veces las mismas empresas, ustedes no quieren que agujeren, que atornillen, entonces están estos divisores que son extraíbles, que se pueden quitar. También se puede poner en estas cebaderas una cruceta de silicona, después se saca y eso no daña el piso, ni siquiera en superficies pintadas con epoxi. Pero bueno, son completamente versátiles y algo fundamental para los operadores es su apertura lateral, porque no toca contra la pared, lo cual se hace complejo a la hora de abrirla. Bueno, acá podemos ver trabajos. Siempre cuando se comienza a hacer un trabajo de esto, se comienza colocando las estaciones en las aberturas, todo lo que son portones, puertas, siempre como es posible el lugar de ingreso, se colocan de un lateral y del otro, cubriendo la entrada de los roedores. Vamos a las estaciones de tercer perímetro, ahora estas son más grandes, es distinto el tamaño al tamaño que antes vimos. Estas estaciones nos permiten colocar trampas, que después vamos a ver cuáles son las trampas, placas adhesivas, y van a ver que son de un tamaño mayor. Estas tienen una ventaja, que tienen algo nuevo que se incorporó en la industria, que son estos reductores de neofobia. ¿Se acuerdan que la verdad de neofobia es el miedo a lo nuevo? Entonces actúa más rápido porque el roedor ingresa mucho más rápido a estas cajas. ¿Por qué? Porque este orificio que ven acá hace que el roedor ya haya ingresado a la caja, porque sigue pisando en el mismo sustrato, en el piso original, y ya ingresó al techo. Entonces supera esa barrera de ingreso. No es que es como, yo siempre esto lo explico de esta forma. ¿Vieron cuando nosotros tenemos distintos ambientes en una casa y pasamos de un piso de madera a un piso de cerámica, el frío que sentimos en nuestros pies? Bueno, esto es algo similar con los roedores, pero es distinto. En realidad es un comportamiento del roedor puntual, esa neofobia. Pero bueno, es como que siente que el sustrato cambió y eso le da miedo al ingreso. En este caso, ya una vez que pasó por el techo, después ahí se encuentra con ese nuevo sustrato. Entonces ya estimula el ingreso del roedor. Eso es lo que tiene de novedoso este tipo de trampas. También hay algo básico en las cajas, que es no la llave. Hay sistemas de llave que son sistemas de llave que son fáciles de violar. No deben ser fácilmente violables. Las llaves tienen que tener, por ejemplo, en este caso es un sistema de presión, pero fíjense lo que es la cerradura. No es fácil de violar la caja. Entonces, son cerraduras más modernas, y ahí abren. Tiene apertura también lateral. Van a ver que hay otras cajas, otros sistemas ya viejos, que eran con rosca, como si fuese un tornillo, y la gente, bueno, obviamente a las empresas no les sirve este tipo de caja, porque el operario está un tiempo más que importante terminando de abrir la caja, y son mucho más violables que este tipo de sistemas, que son más modernos. Bueno, estas de tercer perímetro, obviamente el perímetro interno, se puede usar con placa o con trampa. Esto es lo que nunca debe pasar, la obstaculización de las cajas. Las cajas deben tener el espacio libre para el tránsito del roedor. Si no, el roedor lo que hace es esquivar la caja. Por lo tanto, no va a ingresar a la caja, no va a haber captura. Fíjense que también en el armado de etiquetas que antes hablaba, este tipo de cajas tienen un sistema que es muy interesante, que ahí van a ver que tienen una planilla ya grabada, lo cual es mucho más seguro y no se presta a la trampa por parte de la empresa que hace el servicio, que tiene el número de estación de monitoreo, si contiene cebo rodenticidas, placas adhesivas o trampas mecánicas. Como ya le dije, yo recomiendo, en interiores no se usa bloque
bloques rodenticidas, pero simplemente está la opción, porque nadie usaría esta caja en un exterior, en un perímetro. Algunos lo hacen, me parece perfecto, pero por costos se utilizan interiores. Fíjense que tiene un cronograma de fecha de monitoreo y el número de estación cebadera, así que con eso lo que se hace es un fibrón industrial, y se marca. Muy, muy práctico, muy sencillo, lo cual esto también es inviolable. Muchas veces para las empresas que a veces van a ver que tiene etiquetas, la idea es, de a poco a nivel mundial se está evitando la etiqueta manual y se está usando el grabado sobre plástico. También hablábamos del monitoreo intraposicional en altura. Vieron que Martín hablaba de hasta 8 anillos. Bueno, acá hablamos de un cuarto. Muchas veces tenemos el problema en altura, entonces ¿qué hacemos? Este tipo de caja, fíjense acá, una fábrica de alimento balanceado, excremento. Fíjense que esta caja tiene la ventaja de tener orificios para poder sujetarlas con precintos, lo cual es mucho más cómodo el monitoreo. Y es más seguro también. Bueno, ahora vamos a qué deberían ir dentro de estas cajas, si trabajamos en el interior. En interiores de galpones. Básicamente nosotros lo que tenemos que hacer, como hablaba Martín, es que no llegue a nuestra área productiva este roedor. Entonces, cuanto más puntos de monitoreo tenemos, más seguros estamos. Por lo tanto, que dentro de estas cajas podemos poner trampas mecánicas de captura, snap traps, trampas de guillotina, como le llaman. Obviamente acá les voy a mostrar trampas de uso profesional. Nunca recomiendo trampa de... nosotros en una época íbamos a producir una trampa dentada, pero la trampa dentada lo que hace es, puede mutilar o puede dañar los tejidos generando sangre. Entonces esos capilares se rompen o forma sangre, ese subproducto es contaminante, por lo tanto que no tiene que lastimar al roedor. Sí lastimar me refiero a apretarlo, pero no despedazar al roedor, cosa que las trampas dentadas sí lo hacen. En algunos casos, no siempre, pero hay mucha más probabilidad con una trampa dentada que eso ocurra. En este caso vamos a ver capturas. Fíjense el tamaño de roedores que se pueden capturar con este tipo de trampas, que acá las pueden ver, son de fácil accionamiento. Fíjense cómo la accioné, y realmente tienen cierta efectividad. Nosotros producimos trampas, cajas y placas adhesivas. Yo siempre recomiendo el medio mecánico ante el medio, que también es mecánico pero adhesivo, que son las placas adhesivas. Siempre son mejores estas trampas que las placas. A veces pasa que por ahí hay industrias donde, como la empresa le da el servicio, la empresa de control de plagas elige la forma de dársela, pero también el usuario puede optar. Siempre mejor es la trampa mecánica. Y se lo digo fabricando ambas cosas, placas adhesivas y trampas mecánicas. ¿Por qué? Justamente fíjense el tamaño de roedores que puede capturar. En una planta donde hay aceites, las patas del roedor toman contacto con esos aceites y perfectamente la pegajosidad se ve alterada. Al momento es como si ustedes pisaran, se embadurnaran con aceite y pisan arriba del pegamento. El aceite va a proteger de que el adhesivo no tome contacto, entonces no va a pegar. Entonces muchas veces, o los polvos ambientales que dañan las placas, por eso que lo fundamental siempre son las trampas mecánicas. O sea, tienen mejor resultado. Excepto en un caso que ahora después se los voy a mostrar. Fíjense las capturas y el tamaño, que normalmente una placa adhesiva es raro que capture un roedor de esta envergadura. Fíjense las capturas. Antes vimos, acá vemos monitoreo superficial, después también se hace monitoreo de altura. Fíjense el caso este del medio, la cantidad de roedores que se capturó con una misma trampa. Fíjense en este caso. Ahora lo que hacemos es monitoreo aéreo, habían posiciones en altura. Una empresa de control de plagas nos llama porque no encontraba solución, nosotros asesoramos también, y nos llaman y nos dicen, no, en una planta de alimento balanceado no encontramos solución, pusimos todas las estaciones cebaderas, los 3 anillos, y dije, bueno, ¿por qué no hacemos monitoreo intraposicional? En este caso fue sin cajas, en ese momento no estaba esta caja de las cuales le hablo, entonces pusimos las cebaderas en los bastidores,
Fíjense en la foto superior a la derecha, no sé si ven las trampas precintadas, y el primer día que se dejaron las trampas hubo una captura fenomenal, porque ellos tenían su rango de acción subir, como su escalerista, eso, y nosotros veíamos las huellas por las manchas grasosas de cuál era la ruta, de dónde, cómo iban subiendo, entonces colocamos, obstaculizamos ese rango, ese camino, esa ruta, y hubo mucha captura. Fíjense, ahí pueden ver fotos, también se puede usar en cielos rasos, pero bueno, estas trampas nos sirven para eso y se pueden usar en exterior, cosas que las placas adhesivas no. Fíjense ahí, pueden ver más fotos, donde uno determina el camino del roedor y le va poniendo este tipo de trampas. Fíjense también en tensores que se puede colocar. También van a ver, afuera hay sistemas con, esto acá no hay en la Argentina, pero hay sistemas donde nos avisan al celular o a cualquier dispositivo móvil si hubo captura o no, en qué posición y en qué lugar. Entonces desde el celular nosotros podemos ver, o ustedes usuarios pueden ver si hubo captura, cómo, y ellos llevarlo a un sistema de planilla. Se llama sistema de trampeo inteligente. Recién empezó hace 5 años a estar en el mundo, pero todavía en Estados Unidos y en España no tuvo tanta repercusión, sí repercusión, pero no tuvo tanto éxito por el costo que tiene. La tecnología obviamente se va mejorando y va bajando el costo. Yo calculo que esto dentro de una cierta cantidad de años, no muy importante, va a estar en la Argentina. Y se va a vender mucho más en Estados Unidos porque va a ser mucho más accesible. Este es otro sistema de trampa, que es la trampa Bumblebee. La ventaja de esto es que, ¿ven bien ahí? ¿Me ven bien en la cámara? Con levantar el pulgar ya estoy seguro. Bueno, fíjense que tiene un precinto y tiene 2 divisores. Fíjense en la foto primera de arriba, a la derecha en el centro, que el roedor cuando ingresa, ven las 2 flechas amarillas, tienen 2 divisores, que estos 2 divisores, ¿qué hacen? Que el roedor, cuando ingresa, se topa con este divisor y la ruta obligada es hacia la trampa. No le queda otra que ir hacia la trampa. Por lo tanto, al momento, uno le puede poner algún cebo, que hay lures específicos, y el roedor ir, estimularlo así, o si no, ya por tránsito mismo el roedor va a terminar cayendo en la trampa. Este tipo de trampas son muy prácticas porque son semiautomáticas. Fíjense la ventaja que es que, ahora se la armo, ven que ustedes hacen presión, tiraron, hicieron presión, y acá hay un indicador que dice Bumblebee Acne. Entonces esto se pone, como ya les comenté, se coloca en una esquina, en esquinas en la superficie, y el roedor obviamente va a transitar siempre contra la pared, nunca obstaculizando el agujero, entonces queda en forma paralela a la pared. El roedor ingresa, y cuando ingresa se activa la trampa. Entonces el precinto ya deja de tener el Bumblebee, ese logo que nos avisaba. Bueno, ahí ya sabemos que hubo captura. Esto es clave porque ustedes también pueden auditar a las empresas que le hacen los servicios, entonces no hay necesidad de abrir la caja. Sí, para la empresa que después va a hacer la limpieza y el mantenimiento de estos sistemas. Pero ustedes pueden verlo, lo cual es clave y fundamental. El futuro, yo con Martín tenemos la posibilidad de viajar y ver de esta actividad, de lo que es el control de plagas, tiende a esto. En Argentina realmente hay empresas que han puesto mucho compromiso, empresas de servicio de control de plagas, también las normativas que hay, donde realmente va en crecimiento esto. También están las otras empresas que van en decrecimiento, pero van creciendo más aún las que justamente buscan ayornarse y estar en lo máximo de tendencia de lo que es control de plagas en este tipo de instrumentos que son más beneficiosos. También se pueden colocar trampas adhesivas, nosotros fabricamos trampas adhesivas. La ventaja de la trampa adhesiva es que hay ectoparásitos, como pulgas y ácaros, ácaro de la rata, que justamente en una placa adhesiva la pulga queda atrapada. Y si el animal se pudre, también queda atrapada la mosca. Esa es la única ventaja que yo veo en la placa adhesiva, que no lo tiene la trampa. Pero es una ventaja por sobre un sinfín de ventajas que tiene la trampa mecánica, ¿no? Y si hay un monitoreo constante,
tampoco el roedor le lleva un tiempo para pudrirse, o sea, para entrar en estado de descomposición. Por lo tanto, que siempre cuando vean placas adhesivas, hay muchas placas que la calidad no es la ideal. En este caso, nosotros recomendamos este tipo de placas, sean nuestras. Fíjense las capturas que hay. A veces yo veo que hay placas de papel, que nosotros no fabricamos ese tipo de productos, aún teniendo la maquinaria para hacerlo. Hay algunas placas de papel buenas, son las menores, pero este tipo de placas lo que tienen es más cantidad de adhesivo y aseguran mayor atrape. Si no, pueden verlo en las fotos acá, fíjense en la segunda foto, la envergadura del roedor y cómo atrapó. Bueno, otra cosa más, normalmente no podemos cebar, colocar, no sé, un trozo de un maní en las placas, en las trampas colocar cualquier alimento vivo, porque ¿qué pasa? Ese alimento fermenta, se pudre, y cuando se pudre genera esto. Este es un caso donde nosotros vimos cómo una planta de alimentos tenían todas sus estaciones, le habían puesto en el segundo perímetro, que no está mal, todos sistemas de trampas, o sea, contiguo a la edificación, en el exterior de la edificación, pegados a la pared, y fíjense que se llenó de sapos, estaba todo lleno de sapos, y uno decía, pero no puede ser, un sapo por qué iría a la trampa. Bueno, habían cebado con manteca de maní. La manteca de maní era pleno verano, 40 grados, se fermentó. Esa fermentación, ¿qué generó? Que haya moscas, entonces las moscas se iban ahí adentro. Entonces, ¿qué pasaba? Los sapos iban a alimentarse de esas moscas. Entonces, ¿qué ocurrió? El sapo quedó atrapado. Y así fue que hubo un montón de ocurrió eso. Por eso que es fundamental, aparte porque no es efectivo colocar ningún... Es efectivo durante como mucho 12 o 24 horas un cebo de grado alimenticio, porque se oxida, porque se fermenta, entonces pierde atracción. Y los animales, normalmente los roedores, eligen el cebo. No es que el animal es un artesano en la basura. Uno va a decir, uno va a Nueva York, en Nueva York está lleno de roedores, uno va de día y están transitando al lado de uno, y uno los ve en la basura, y uno dice, se alimentan de desechos. Sí, pero a veces los desechos no son completamente... dentro del desecho hay materias que no han... alimentos que no han fermentado. El roedor exige ese alimento, elige el alimento, selecciona. No va a comer... se alimenta hasta mejor que nosotros. Por lo tanto, que ellos son selectivos. La ventaja de estos lures que van a ver acá, como estos plastiquitos pequeños, van a ver, y el de la trampa allá, perdón, van a ver que es un producto completamente sintético, atrae, gracias, atrae mucho más que un alimento, porque estimula el olfato, estimula la roída, vienen así, se colocan en las trampas, fíjense, es completamente plástico, por lo tanto que no va a generar contaminación cruzada o fermentación, se colocan en las trampas y ya está lista para actuar. El roedor, al quitarlo, lo va a quitar desde un lateral, entonces cuando haga presión desde un lateral, no es que va a comerlo así, pues si no cae, automáticamente actúa la trampa. Los lures duran 2 meses no porque se descompongan, sino porque la vida útil que tiene la sustancia, la sustancia que larga, que es una fragancia, y aparte al estar aromatizados, estos lures están hechos de un material donde el roedor estimula la roída. Saben que el animal necesita roer todo el tiempo, desgastar sus incisivos. Son 100% sintéticos, tienen larga vida útil. Sí. Luciano, te corrijo, hay una parte para que aclares, que seguramente sí. se va a generar duda porque es muy interesante. Esto, que aclares que esto no te atrae más roedores de los que ya hay, que hay un radio de acción que el que normalmente tiene el roedor para alimentarse de 45, 50 metros, que eso tiene que ver después con el monitoreo cuando uno va a buscar, que esto no va a traer roedores que están lejos a que se vengan al lugar donde está el atractivo. Por ahí aclarar porque está bueno que se genera esa duda normalmente con esto. Muchísimas gracias por esa observación, Perdón. sí, porque si no uno va a pensar que es como el flautista de Hamelin, va a traer todas las ratas de la cuadra, pero no, esto está segmentado, sectorizado, no es que el radio que cubre es pequeño justamente para que no se genere eso. Bueno, estimulan la roída, como antes dije,
La atracción es obviamente una distancia lógica y no posee alérgenos, algo fundamental en la industria alimenticia, ¿no? Que con un alimento sí tiene alérgenos. Acá vemos cómo se coloca en una placa adhesiva. Las placas adhesivas ya tienen un orificio designado para eso. Acá Perdón, vemos... Luciano, te agrego una más que tiene que ver con Sí, los criaderos de cerdo y los feedlot. Cuando ya el roedor llegó a ese lugar donde ya tiene disponibilidad de alimentos de todo tipo, ¿viste? La alternativa de que sea traído para roer es muy importante, porque si bien también tiene cable, esto resulta, según lo que vos me has explicado, mucho más atractivo que el cable, porque a la vez tiene el aroma diferente que no encuentra en otro alimento que va a tener normalmente en un feedlot o en una granja de cerdos. sí, básicamente es eso, la atracción que tiene por olor. Es más, muchas empresas a veces no encuentran palatabilidad en los bloques que ellos utilizan, los bloques rodenticidas. ¿Vieron esos bloques triangulares, cuadrados? Bueno, pues son extrusados, pero esos bloques a veces, como tienen mucha parafina, hay casos muy puntuales donde no tienen atracción, y las empresas que hacen lo meten dentro de un balde con una tapa, tipo balde de pintura, y dejan los lures, los tiran adentro. No es que nosotros lo recomendemos para eso, y es como si perfumaran toda esa masa de sebo y le da mayor palatabilidad. Después nosotros sacamos un producto para aumentar la palatabilidad de bloques. Estas vamos a pasarlo, trampas de captura múltiple, pero estas son trampas que van a ver afuera, que ya son más ornamentales, son más estéticas. No diría más estético que esto, pero tienen cierto grado de detalle para mimetizarse con el ámbito en el que están. Por ejemplo, uno que parece un circuito eléctrico, otra que parece una roca. Después vemos los bloques de monitoreo atóxicos. También lo que hablaste del MER, del manejo ecológico de roedores, en vez de poner en el primer perímetro bloques rodenticidas, se coloca primero este tipo de bloques plásticos que también tienen una esencia que atrae, como estos lures que yo les hablaba. ¿Y qué nos permite eso? Cualquiera diría, pero un bloque sin veneno. Bueno, primero, si no tenemos roedores, es innecesario meter un rodenticida tóxico en una planta o en una copia o donde sea. ¿Para qué vamos a meter veneno si no es necesario? Ahora, si nosotros vemos que hay roídas, o sea, la empresa que les presta el servicio ven que hay este tipo de roídas, ahí sí incorporamos el rodenticida. La idea es disminuir la cantidad de productos tóxicos dentro de una planta. Bueno, acá vemos un sistema que también nos permite, como hablaba antes, vieron que yo les hablaba de los orificios, de las barreras. Bueno, ¿para qué nos sirve? Porque hay una planilla donde ustedes pueden volcar esta información de cada cajita, donde hubo más movimiento, más actividad, donde hubo más capturas. Entonces uno dice, yo tuve más captura en la estación 106, 107, 108 y 109. Bueno, ¿qué significa eso? Que en esa zona hay un mayor recorrido del roedor. El roedor, si tiene el rango de acción, puede ir a 100 metros. Sí, pero el roedor es un animal donde, si tiene su recurso alimenticio a 10 metros, no se va a ir a 150, va a irse a los 10 metros. Entonces, eso es fundamental. Y ahí van a ver el cálculo de la zona coliente. O sea, esa información volcada a un sistema, a un programa, vamos a ver dónde hubo mucha más captura o consumo de sebo, lo cual es clave después para hacer estadísticas para ustedes, ¿no? Para ir viendo cómo evoluciona. No. Otra cosa que es clave, que es lo último con lo que voy, que son los modificadores de conducta. Afuera vienen utilizándose mucho los modificadores de conducta dentro de lo que es el manejo ecológico de roedores, y lo que yo les iba a decir era, hay atractantes, que estos atractantes que generan, a veces cuesta que el roedor ingrese a la caja, y nosotros lo que tenemos que hacer es realmente atraerlos dentro de un radio, no atraer, como les decía, de a 10 cuadras o una cuadra. Entonces es un aerosol que uno lo coloca siempre en la salida, desde la salida 50 centímetros de cada orificio. Entonces eso que hace, estimula el ingreso del roedor. Es muy similar a este producto, pero líquido. ¿Para qué? Es 100% sintético, no mancha, no genera ningún tipo de daño, y el roedor ingresa, estimula el ingreso. Ya estos productos ya existen afuera, y también muchas veces para colocarlos en cebos. Después, en lo que son repelentes, o sea, por un lado estamos viendo cómo atraerlos, y ahora vamos a ver lo que son repelentes LPU para roedores.
y lo que son repelentes listos para usar. O sea, por un lado los atraemos, como hablaba, los atraemos en el área circundante, para que vayan ahí, para que no vayan al área productiva de ustedes, para que no vayan al acopio de ustedes. Y por otro lado, los repelemos. ¿Cómo los repelemos? Con productos que son ajenos al área de producción, nunca linderos, si bien son productos de grado alimenticio, uno está producido con lo que es menta piperita, otro con lo que son aceites, obviamente todo lo que son aceites esenciales, la combinación de menta piperita con Allium sativum, proveniente del ajo, con eugenol, con eucaliptol, todo ese tipo de activos repelen, porque no se olviden que lo que más desarrollado tiene el roedor es el olfato. Entonces, esto lo que hace es que el roedor aumente la neofobia y el roedor realmente se aleje. En este caso, se utiliza mucho lo que son perímetros. Este producto puntualmente no va para el caso de ustedes, sino en lo que son perímetros externos para pulverizar, y este producto, pulverizar en todo el contorno, y este producto Perdón, lo que hace es evita el Luciano, ingreso. una consultita, disculpa que te interrumpa. Daniel, ¿cómo vamos con el tiempo? Más que nada para ver si podemos después, tenemos tiempo para contestar las consultas. Yo diría que hay que redondear en 2 o 3 minutos porque a las -10 tengo que cerrar la sala porque tengo una reunión a las 17. Dale, listo, era como para anunciarle a Luciano para que se ordene. Bueno, Gracias, Luciano, perdón. No, por favor. Y finalmente, este producto es clave, se utiliza muchísimo para lo que son los contornos del segundo perímetro. Entonces, hace que el roedor muchas veces modifique la conducta. ¿Esto es magia? No, no es magia. Si hay una superpoblación de roedores, y existe la posibilidad de que pasen. Pero lo que hace ya ayuda justamente porque el roedor, como antes le decía, tenía muy desarrollado el olfato. Entonces, evita ingresar a ese área. Bueno, lo mío ya terminó. Cualquier consulta que tengan y la puede responder, con gustoso estaré de hacerlo. Luciano, ¿me ayudas a contestar las consultas? ¿Te parece? Así las voy a leer. Sí, ¿Te parece, Daniel? No las Dale, puedo dale, ver. adelante. Yo Tengo un tema las que voy no las puedo ver. Las voy leyendo, Luciano, y vamos contestándolas entre los dos, ¿te parece? Sí, a ver, pasa que estaba buscando dónde está perdón. O si no, anda leyéndola. La voy leyendo. Además del uso de bloques extrusados, cebo reticidas, ¿qué otro veneno se recomienda utilizar en las áreas externas? Hay un tema legal, no se permiten ya otro tipo de formulaciones que no sean las que ya conocemos. Se prohibieron los cebos blandos, lamentablemente, Bayer tiene unos espectaculares, y se prohibieron los reticidas líquidos. Con lo cual no tenés muchas alternativas a las que mencionas acá de los extrusados. Yo me quedo con los extrusados antes que los parafinados, y te recomendaría los repelentes. Los repelentes pueden andar bien, o los atractantes pueden andar bien. Un tema de trabajar con rodenticidas es que uno no sabe dónde el roedor va a morir. Puede terminar en un área de acopio, puede terminar cercano a un animal, generándole una zoonosis, contagiándolo, puede terminar en una línea de producción. Entonces, eso es cierta inseguridad. O sea, lo mataste, está bien, pero ¿dónde está ahora el roedor? Normalmente con una trampa ya sabes dónde está. Esa es la ventaja. Normalmente cuando uno hace una erratización masiva, lo que se encuentra muerto es el 5% de lo que realmente murió. Como dice Luciano, el resto no es muy posible que no lo encuentres, y más en este tipo de actividades que corramos el riesgo de que un animal se lo coma, tendremos ahí un riesgo de zoonosis grande. ¿Cómo es la rotación de rodenticidas? ¿Cuál es la frecuencia? No hay una frecuencia establecida. Eso tiene que ver con el monitoreo que vos realices. A veces vos podés poner un raticida que no te va a funcionar nunca, porque si vos estás hablando de no sé, granos almacenados, silos, o la planta de balanceado, y pones un cebo en donde el atractivo es grano, y no lo van a comer, no los va a traer. El roedor regula la dieta, va a buscar lo que no tiene en ese lugar, y de esa manera vas a tener éxito. Si supongamos que tenés éxito de entrada, te vas a dar cuenta cuando lo dejen de consumir. ¿Qué significa? Puede significar dos cosas: o que no les gusta más, o que bajó la población. Entonces, por las dudas, cambias. Cuando dejaron de consumir, ahí haces la rotación. Después, ¿cómo es el control en el interior de las granjas? Yo te recomendaría que el interior lo veas con las herramientas de captura que
propone Luciano, para no arriesgarse a poner algún raticida que pueda llegar a tener otro tipo de contaminación o accidente con este tipo de producto, y bueno, aparte la legislación te lo prohíbe. Sí, buscaría las alternativas. Sí. Hay un riesgo que es el acarreo, que es algo muy común en los roedores, que acarrean el cebo y no lo consumen, y en ese acarreo muchas veces puede terminar el bloque en un lugar donde no queremos, y si trabajan con alimentos, cuanto más puedan reducir el uso de bloques rodenticidas, mejor aún. Salud, perdón. Bien, Saidi, ¿cuáles son las novedades en materia tecnológica y rodenticidas en la que comentó Luciano? ¿Hay alguna otra forma que se trasladen, hay alguna forma de que no se trasladen a otro sector? ¿Uno cómo los combate? A ver, ¿se recuerdan al principio que le comentaba el hábito este que tienen de, con su hábito de ir diseminando microorganismos? Por sentido común, les digo que si ustedes mantienen los lugares limpios y desinfectados, y más las zonas de tránsito que les explicó Luciano, es muy difícil que se vaya a lograr el asentamiento. A ver, si yo puedo tener un galpón, al galpón del lado, con roedores, y donde yo no quiero que se vayan, hasta que los combate en otro lado, trabajo fino con la limpieza y desinfección de todos los rincones o de los lugares donde pueden transitar, es muy difícil que el roedor ingrese, porque puede ingresar una noche a ir haciendo la exploración, pero al otro día vos desinfectaste, eliminaste los virus, bacterias y hongos que dejó de rastro, es como que cada vez que va a entrar se tiene que arrojar a una pileta y no sabe si hay agua, ¿sí? Entonces le dificulta, lo molestás porque decís, pero yo ayer vine por acá y dejé mi rastro y hoy vengo y no hay rastro, le genera desconfianza, se va a otro lado o se queda donde está. ¿Hay alguna forma, bueno, métodos para eliminar roedores luego de capturados? Es todo un tema. Yo estoy casualmente certificando mi empresa con una norma IRAN que salió recientemente y yo me debo inscribir como generador de residuo patógeno. Para el caso de que quien lo haga el control en la granja o lo hagan internamente, deberían revisar la legislación porque el roedor pasa a ser un patógeno y peligroso también, porque si consideramos que murió con el raticida, como dice Luciano, después un animal que no es plaga, se come la rata y tiene cebo, puede llegar a morirse también, y un ave sí. Entonces, es un patógeno y un peligroso. Es un tema que vamos a tener varias discusiones, ya van a ver en poco tiempo, con el tema de manejo de residuos y a dónde pertenecemos quienes hacemos esta actividad. Control de roedores, perímetros de corrales. ¿Cuáles son los productos más seguros? Los productos más seguros para mí son los bloques parafinados dentro de las estaciones con llave. Para preferencia la R2 o la Optimus Prime. ¿Cómo realiza el control de plagas de establecimiento? Martín. Perdón. Sí. Algo que vos hablaste, perdón que te corrija, o que Sí, sume. dale. Los bloques extrusados normalmente, a diferencia de los bloques parafínicos, tienen un 2% de cera parafínica, mientras que un bloque parafínico tiene hasta un 70% de parafina. Obviamente, al tener tanta parafina, lo que hace es baja la palatabilidad, o sea, la tracción del roedor, el gusto, muchas veces lo rechaza. En vez, los que menos parafina tienen, que en este caso sería cera de parafina más que parafina, porque conglomera mejor y se usa menos cantidad, tienen más palatabilidad. ¿Cuál es el problema de este tipo de bloques? Que ustedes si lo colocan en el exterior con la humedad, se van a hinchar rápidamente. Se hinchan. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de parafina. Si bien son más palatables, si eso no está dentro de una estación cebadera, rápidamente el mismo agua se lo lleva. Por eso que es fundamental que el bloque esté dentro de una estación cebadera. Y así se genera la contaminación cruzada. Bien, ¿cómo realizar control de plagas en un establecimiento de agricultura familiar? Igual, bajo los mismos lineamientos que les comentamos recién. Tratamiento más efectivos a la intemperie. Y si trabajan con las barreras de esta manera, de manera correcta, evitan que se llenen de agua, permite que dure más el cebo. Hay varias ventajas, digamos, de trabajar con los mecanismos que les recomendamos acá. Trabajen bien con el ordenamiento de los residuos y de los alimentos. Daniel, te pregunto, ya estamos a 2 minutos, te propongo que en todo caso las consultas que faltan
o que puedan llegar a aparecer a partir de lo que dimos en la charla, se las contestamos por mail, como ustedes quieran. Yo más que nada porque Sí, vamos, solamente una pregunta que llegó en el chat: ¿qué tipo de plantas, arbustos, árboles sirven para de alguna manera evitar que el roedor se acerque, si lo hay? Están relacionados un poco con los que menciona Luciano recién, no sé si les querés comentar, y yo ya te digo la lista de arbustos y plantas porque es bastante amplia y encima aparte con nombres que no me recuerdo. Luciano, ¿nos podés contestar vos esa? Sí, el problema muchas veces, los terpenoides suelen tener muy buenos resultados. Todo lo que son pinenos, por ejemplo, eucaliptol, en realidad son aceites esenciales. Muchas veces dicen, hay plantas que repelen, sí, lo mismo pasa con mosquitos, con la citronela, con la lavanda en el caso de escorpiones, pero no es que la planta es la que repele, porque uno dice, la planta repele, sí, pero una cierta población y una cierta distancia modifica el comportamiento generando un desagrado. Ahora, en una planta donde un animal tiene su fuente de alimento, y no creo que una planta tenga la suficiente capacidad para repeler. Ahora, hay otra realidad. El aceite esencial que se extrae de esa planta sí tiene esa capacidad, pero el olor que emana, que sale de un aceite esencial, es mucho mayor al de una planta. Entonces es que la planta sí repele, pero en realidad lo que repele es el aceite esencial, no la planta en sí. Si nosotros extraemos ese aceite esencial, ahí vamos a tener resultados. Exactamente. Les comento, les leo rápido. Género Allium, cebollas, ajos, puerros, cebolletas, el alcanfor, la planta enana, el sauco, Euroforbia, la menta fresca y seca. ¿Qué más? Bueno, después nombro otros que acá no hay. Los narcisos, la madera jacinto, bueno, varias que acá no tengo ni idea si realmente existen. Nada, les recomiendo en todo caso para ese tipo de situaciones, como dice Luciano, no se confíen tampoco, esto ayuda, y son los aceites esenciales que por ahí tienen que ver con las formulaciones que por ahí hay a disposición. En el caso Daniel. de lo último, hubo un caso Sí. de una planta de alimenticia donde quisieron hacer una prueba, hicieron todo un cerco de planta de menta piperita, ¿no? Para ver realmente la efectividad. Se la comieron toda y en teoría es un repelente. Por eso que yo no he escuchado éxito en roedores con plantas. Sí he escuchado éxito en el caso de mosquitos con plantas de citronela, limitado el éxito, pero que exige que se genera cierta repelencia. No, igual que con Como todo, todo, es la combinación de todo. Exactamente, nunca hay una acción única y exclusiva, sino que es una combinación de una serie de acciones que uno lleva a cabo. Juan Martín, Luciano, muchísimas gracias, muy claro toda la explicación. Para todos los que participaron, muchas gracias, quedamos a disposición. Las consultas directamente a Luciano Martín o a través de AFIC, nosotros se las hacemos llegar. La charla, si quieren repasar algún concepto, la pueden buscar en el canal de YouTube de AFIC, e incluso si hay que responder algo, también se puede hacer a través de la red, con lo cual quedamos en contacto, a disposición. Y bueno, será hasta el próximo tema que nos convoque y que ustedes estén dispuestos a compartir con nosotros. Muchas gracias por la predisposición y gracias a todos por haber participado. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Luciano. Gracias, Muchas Daniel. gracias, Martín, y gracias a ustedes. El próximo viernes vamos a hablar de efluentes, así que ya le vamos a enviar la convocatoria y esperamos poder compartir otro momento con ustedes. Muy amable, muchas gracias. No olviden de responder la encuesta, así que muchas gracias y buen fin de semana y feliz día del maestro Martín. Muy amable, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao, Martín. Luciano, para vos también docente en la Pascal, así que feliz día también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Daniel. Buen fin de semana. Nos vemos. Igual, hasta luego. Chau, chau.